Dale, y Dani vamos. también, pero la Ahorita señal es llego. la que veo. Sí, bueno. Listo. Bueno, súper bienvenidas. Estamos aquí hoy reunidas, la directora de Psicología de la Mujer, mi persona, que directora de JM Intervención Familiar, que trabajamos juntas unos live una vez al mes con diferentes temáticas de la mujer, de la familia, compartimos experiencias, compartimos simplemente puntos de vista, sí, aprendizajes que hemos tenido, que logramos identificar también con las personas que acompañamos. Mira, me dice María Alejandra que ambas nos vemos, o sea Perfecto, que no hay problema, sí, ya tú y yo ya perfecto. nos Muchas contamos siempre, gracias. no hay así, sí. Entonces queremos darles la bienvenida hoy a este tema. Es un tema que nos llegó así porque últimamente con varias mujeres y varias consultantes hemos discutido ese tema, el tema de, bueno, porque es que no quiero ser mamá, no me llega ese deseo, es que tengo, de hecho, conozco muchas parejas jóvenes que no quieren ser, por ejemplo, padres, papás o Ujú, mamá, ujú. y muchas, o sea, me sorprende porque al traer este tema empecé como a mirar alrededor y realmente logré fácilmente sacar al menos 10 parejas de parejas, pues 10 parejas que no quieren Wow. tener hijos, por ejemplo. Entonces, este tema no lo habíamos tocado, siempre hablamos a nivel de sistémica familiar, los hijos, los roles, la pareja, los hombres, las mujeres, pero y aquellos que no quieren tener hijos, ¿qué pasa con la relación? ¿Qué pasa con el rol de la mujer? ¿Qué pasa con la mamá? O cuando uno de los dos quiere tener hijos y el otro no, por Y el otro ejemplo. no. Ujú. ¿Qué implicaciones hay ahí? ¿Cómo manejar la situación? A veces hay culpa, a veces no hay culpa. Un poquito, por ejemplo, la decisión consciente de ser mamá, porque ahorita hablábamos y me parece súper bacano cuando nos conversamos y nos acompañamos y invitamos siempre a la gente que nos cuenten, que nos comenten, que nos pregunten, que participen. Porque tú me dabas unas razones desde la psicología súper interesantes también. Entonces, me parece muy positivo poder traer, digamos, en este espacio un poco como esos diferentes puntos de vista. Siempre decimos que no es una sola verdad, siempre decimos que Ujú. no es que sea lo que nosotros decimos sea el único camino, no, todo hay que experimentarlo, hay que refutarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo para tener conocimiento, experiencia propia y sentir y estar tranquila con la decisión o tranquilo con la decisión que se tome o no. Entonces, Ujú, es ujú. importante entender que no hay una sola verdad, no hay un solo camino, simplemente esto es una información como tantas que hay hoy en día que nos permite a nosotros tener herramientas para tomar decisiones. Decisiones como conscientes. Conscientes. Esa es una de los compartires que queremos transmitir nosotros en esta charla. Súper bienvenida, mi querida amiga. Muchas gracias, mi hermosura. Sí, este tema es como todo, digamos que polémico también, porque por ahí está, hay muchas como mandatos, esto está casi que súper unido a toda esta ola del feminismo y toda la ola, pues como los derechos de las mujeres, entonces también como que muy actual también el tema, para poder como dar algunas lucecitas ahí como para la gente, entonces también súper rico que la gente participe, que nos cuente como cuál ha sido su experiencia, qué es lo que piensa, en fin, como poner esto más en conversado, porque obviamente, como en ningún otro tema, en este mucho menos, vamos a dar la última palabra ni tenemos la última verdad. Solamente vamos a dar como lo que conocemos, que dicen como las dos teorías, tanto la sistémica como la psicología. Vamos a hablar de la experiencia y ahí vamos a conversar. Ujú, ujú. Por ejemplo, Benja nos dice un tema interesante de explorar y descubrir. ¿Desde qué punto de vista, por ejemplo, me gustaría que nos comentaras como con respecto a qué, a tu rol como padre o madre, pues como con respecto a qué? Porque, digamos, una mujer, y esa es una de las preguntas, bueno, ser o no ser mamá, ¿y eso de Uh quién -huh. depende? O sea, eso es un deseo interno de la mujer, eso es un deseo genuino único de la mujer, eso es una cosa de pareja, eso es un mandato, es una, digamos, sí, un mandato o una concepción social que nos invita, que es que hay que ser mamás.
O sea, todas estas interpretaciones realmente cómo nos llegan y cómo los vivimos. Y yo ahí te quería preguntar, bueno, ¿qué sucede desde la psicología con esta información de ser o no ser mamá? ¿Qué se puede observar ahí desde ese punto de vista? Pues digamos que la psicología comenzó hace algunos años con el mito del instinto materno, por ejemplo. Entonces, digamos que uno de los conceptos que rompe, como comienza a romper con esta concepción virginal, eh, santificada de las mujeres, es el asunto de que la psicología llega y dice por allá, como en los ochentas, qué pena, ese cuento del instinto materno, esa vaina no existe. Esa vaina es una vaina biológica que es más del cachorro a la madre que de la madre al cachorro, porque eso se llama impronta. Impronta es como la representación que queda en el bebé de la primera cara o del primer rostro, de la primera persona que ve, ¿okay? O que lo cuida. Y entonces yo no sé si ustedes han visto que cuando muestran a Darwin, la estatua de Darwin, que no sé en dónde está, tiene dos cisnes al lado y lado, ¿cierto? Entonces resulta que es que Darwin fue una de las primeras cosas que encontró. Y era que el tema del instinto, pues como que de ahí se pegan los psicólogos para poder investigar el tema del instinto materno, porque Darwin es el que dice, qué pena, el cuento no es de la mamá al bebé, sino del bebé a la mamá. Y eso es una cosa necesaria entre los seres humanos para la supervivencia del cachorro humano, y es que el cachorro tiene que tener de dónde agarrarse, tiene que tener alguien que lo acoja, alguien que lo cuide, porque si no un cachorro no sobrevive. Entonces, la historia dice que él hizo este experimento con cisnes o patos que tenía en su finca, pues en su sitio, y lo que hacía era que cuando el patico abría los ojos, que se demoraban como 5 o 6 días en abrir los ojos, lo primero que veía era Darwin, era su cara, y era una de las anécdotas que contaban, era que entonces Darwin salía como a caminar por la grama y así, y el montón de patitos detrás, como sale en una pata con sus patitos, ¿me entiendes? Okay, sí. Entonces, la biología es la primera que dice, qué pena, el instinto materno no existe, y eso se mete en la sociedad, y comenzamos a darnos cuenta, digamos desde la psicología, que el instinto materno en realidad no existe, que es una elección, que es una decisión, y entonces Excelente. eso comienza a explicar los abandonos de los niños, eso comienza a explicar por qué hay mamás que los regalan, los dan en adopción, en fin, que eso antes era una cosa como muy perturbadora. Incluso estas mujeres eran consideradas como locas, ¿cierto? Como que una mujer que no quisiera ser mamá era una bruja o era una mujer que no tenía como eso femenino, ¿cierto? Uh -huh, Entonces uh es -huh, muy uh -huh. bacano porque de ahí comienza como todo o esto se junta pues como a todo búsqueda de qué es lo femenino, de qué es en realidad ser mujer, de qué es lo que determina o no que yo sea mujer. Porque entonces también comienza el asuntico de que entonces uno es mujer cuando es mamá. Que ser Uh mamá es lo que te realiza como mujer. Y de alguna -huh, manera yo, no sé qué tanto tú, pero digamos mi generación sí creció con eso, con el asunto de usted se realiza es cuando sea mamá. uh -huh, Y, y es muy bacano poder ver cómo ese, desde mi punto de vista, mandato de la sociedad ha cambiado, ¿cierto? uh -huh. Porque antes, digamos, en mis papás, o bueno, mi mamá sí, pero digamos que antes los abuelos de pronto ni siquiera lo pensaban, era un mandato de la religión, usted se casa para tener hijos. Uh-huh, Incluso uh-huh, esta semana pensando en eso, me acordaba que uno en la escuela le decían que el reino animal y el reino hominal, que era el reino de los humanos, el destino era nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ok? uh-huh, Como uh-huh, que eso uh-huh, era un uh-huh. destino y que eso era como tu labor. Y eso es muy desde la biología, porque es que Uh-huh. desde la biología esta especie necesita perseverar, necesita multiplicarse. Sin embargo, en Ajá. estos días le estaba leyendo un libro de un filósofo israelí muy famoso que se llama De hombres a dioses, se lo recomiendo porque es buenísimo. Nombres a Y él Dios. decía, se llama Sapiens, De hombres a dioses, muy famoso el Okay. libro. Y él decía, nosotros somos la especie que más individuos tiene en este planeta.
Entonces, como, ¿para qué más nos vamos a reproducir? Ya ese mandato de la biología ya no tiene por qué estar, porque Ujú, somos la especie que más individuos tiene. Tiene ujú, 8 billones. ujú, O sea, ujú, y lo que sigue es lo que comemos y los que cultivamos, por así llamar. Entonces, las gallinas, las vacas, los marranos, y él da cifras. Entonces, ujú, yo esta semana también pensaba, ¿qué tan es? O sea, la biología sigue siendo una cosa muy hermosa, porque ujú, ahora es donde tú decías, ahora está el boom de que mucha gente no quiere tener hijos. Entonces, por un lado está el ujú, permiso social de que las niñas de ahora tengan la posibilidad de elegir, cosa que las abuelas no tuvieron, las mamás no tanto, nosotras un poquito, pero las niñas de ahora tienen cómo elegir ser mamá o no, porque también está el asunto de, pues, desde la biología y desde la supervivencia de la especie no hay necesidad, ya somos un montón. Entonces, como que ujú. su hijo no es necesario, entre comillas, para que nosotros sobrevivamos. Entonces yo decía, también tiene que dar un llamado de la biología hey, espérate un momentico, para un momentico de reproducirte, porque en realidad ya no es tan necesario como antes. Ujú, ujú. No, y los impactos que trae la reproducción, digamos, a otros niveles, que es pues el nivel medioambiental, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no sería como parte de, digamos, de la charla, ver los impactos, porque desde lo que estás diciendo se me vienen como dos cosas. Mira que una es cuando las mamás, ahí hay varios comentarios, yo ya tengo uno pues ahí para responder. Eh, las mamás, digamos que el rol de mujer, o sea, realmente estaba supremamente desdibujado y fue tanto, ha sido tanto que en consultantes que yo tengo, digamos, de 50 años, 55 años, veo y parte de los temas, de las temas de la consulta es como qué hago ahora, ya cumplí mi rol de mamá, ya tengo todo chuleado, mis hijos están súper grandes y yo estoy perdida porque yo no sé hacia dónde, o sea, necesito recuperarme yo, qué voy a hacer, me falta tiempo por vivir, no sé cómo me reoriento. Entonces ahí sale a flor de piel ese rol de mujer que estuvo un poquito como desdibujado. Entonces, desde lo que Uh estás -huh. contando, es súper entendible ese punto de la biología y me parece súper acertado entender el tema de la evolución o de la multiplicación y digamos una pausa en ese punto. Pero yo sí siento y veo que sigue estando muy fuerte la concepción o la preconcepción o el mandato social. O sea, incluso siento que sigue todavía siendo muy juzgado cuando una mujer se opera para no tener hijos, cuando una mujer decide no tener hijos, Uh -huh. o Uh cuando -huh. una pareja tan joven dice, no, es que no queremos tener hijos. Entonces Uh se -huh. genera Uh -huh. este debate, que hay muchos debates de esos en internet, hay libros, documentales, etcétera, donde hablan, bueno, ¿quiénes son los egoístas? Los egoístas son quienes no quieren tener hijos porque piensan en su propio bienestar, o los egoístas son los que quieren tener hijos pensando en su propio bienestar también. O sea, es como que están los dos puntos de vista supremamente, yo sinceramente los veo de una manera muy equilibrada, o sea, a pesar de que haya habido una evolución y un movimiento a nivel de los años de las décadas 80, 90 y lo que hay ahora, y que ahora haya un poco más de autonomía en decir que las mujeres pueden tener la decisión de ser mamás más tarde, en los años más, pues en edades más tardías, digámoslo. Eso también es muy cultural. Yo lo veo aquí en Canadá porque veo ciertas culturas donde definitivamente ser mamá es una cosa, o sea, como necesaria, o sea, es demasiado fuerte el mandato social. Innegociable. Innegociable, exacto, casi que es así, es innegociable. Y es como desde súper jóvenes, y eso ya es algo supremamente cultural. Pero digamos que hablando de nosotros a nivel latino, observo mucho ambos casos, o sea, observo mucho ese del de si yo quiero ser mamá, o yo quiero ser mamá incluso a toda costa, que ese es uno de los puntos que yo quería que conversáramos hoy desde lo sistémico, que es eso del deseo de ser mamá a toda costa, incluso minimizando el rol del padre, por ejemplo. El otro, bueno, se me fue el otro puntico, pero es como el tema de tomar la decisión consciente, de tener o sea, la decisión o el deseo más bien consciente y que implica alrededor del sí o del no, o sea, cómo estar frente a estar parados frente al sí o al no de una manera tranquila. O si voy a buscar ser mamá, también observar desde dónde yo estoy buscando ser mamá. De hecho, aquí María Alejandra nos había hecho un comentario y ella decía, bueno, es que
querer estar en embarazo, no querer tener un hijo, no, puede estar afectado ese deseo desde lo transgeneracional, puede afectar el clan. Definitivamente, desde lo sistémico, sí está demostrado y trabajado que sí hay patrones, hay lealtades familiares que hacen tanto que se quiera o se desee tener un hijo, como no se quiera o se desee tener un hijo. O sea, Exacto. ambas situaciones. Hay identificaciones donde realmente es casi el mandato y es necesario tener esa energía de tengo que tener hijos o deseo tener hijos a toda costa, inclusive, y he tenido consultantes que a toda costa que han dicho frases tan claras como lo que yo más sé y estoy más segura es que quiero ser mamá, no me importa si me toca criarlo solo. Y literal lo están criando solo, por ejemplo, porque ese es ya su patrón o su guía, en fin, y lo han hecho así. Como también quienes han tenido el deseo de no tener hijos por situaciones vividas, de alguna manera vistas en las generaciones, por información que puede estar evidente u oculta, o sea, porque eso sale pues en el tema de los roles sistémicos, por las heridas, volvemos siempre, las heridas infantiles caben en todos nuestros temas, porque las heridas infantiles de verdad que son bien poderosas para limitar o para generar bloqueos o miedos, por ejemplo, también. Entonces, observar en esas heridas o en esos patrones familiares las historias de lo que tenga que ver con la maternidad, o sea, cuál es el significado, siempre nosotros observamos y hablamos, es cuál es tu historia en tu sistema, porque la historia tuya en tu sistema es diferente a la historia de ese mismo tema en mi sistema, o sea, cómo es concebida la maternidad en tu sistema, cómo es concebida la maternidad en mi sistema, puede que no tengan ni siquiera la misma concepción. Entonces, eso ocurre también cuando yo me reúno en pareja, o sea, que yo sepa como mujer que tengo el deseo, o que yo sepa como hombre que yo tengo el deseo, también que hay en ambos sistemas, qué significado tiene la maternidad o la paternidad en los sistemas. De hecho, incluso hay, o sea, es que eso es una gama o es un abanico de razones o explicaciones, en fin, porque incluso muchos tienen el deseo genuino, pues el deseo de ser padres o madres, pero para compensar lo que un padre o una madre no hizo en las generaciones anteriores, por ejemplo. Entonces es como, yo quiero tener ese hijo, esa hija, para estar en la casa, para no abandonarlo, y es como esa compensación de la historia de lo contrario, por ejemplo, que ocurrió. Entonces, un poco la invitación o la observación o la charla es, bueno, ¿desde qué lugar yo tengo esa conciencia o ese deseo de ser padre, pues, o madre, y qué me representa a mí, digamos, en la sociedad hoy en día? Por aquí tengo otro comentario, tenemos otro comentario que dice, Cata Sepúlveda dice, a uno no le hace falta lo que no tiene. Bueno, lo que no conoce es posible, es posible. Por aquí abajo hay otro comentario que dice, yo creo que hay mujeres que quieren estar embarazadas pero no quieren tener hijos, criarlos. Ese comentario está, lo escuché esta semana en Buen alguien, punto, que sí, es porque es súper buen punto. diferente. Y sí, es diferente y yo creo que ahí me vas a ampliar, porque escuché en estos días el caso de una mujer que decía, o sea, yo amo a mi hija, pero odio ser mamá. O sea, yo amo a mi hija como ser humano, pero como persona, pero odio el rol de ser mamá, odio el rol, o sea, si me hubieran pedido elegir, yo no Ese es el hubiera querido asunto. ser mamá. Y estuvimos hablando de estadísticas porque las mujeres es muy difícil encontrar mamás que sean capaces de reconocer que si les hubiesen podido, que si hubiesen podido elegir, no hubieran elegido ser mamás, por ejemplo. Y se encontró una estadística donde de manera privada se hicieron este conjunto de preguntas y salió un porcentaje alto, no recuerdo en ese momento la cifra, pero salió un porcentaje alto donde se hablaba exactamente de eso, como yo amo a mi hijo, pero no me gusta el rol de ser mamá, no me gusta el rol de tener de todo lo que me tocó salirme de mí para poder estar en función de la otra persona, y etcétera, etcétera, y daban muchas razones de que la mujer podía expresar el por qué, lo difícil que es hablar en voz alta y decir, no, es que no me gusta ser mamá, por ejemplo. Eso es súper teso, porque eso Es es en que juicio. ni siquiera es aceptado en este momento No, que no es alguien diga aceptado. eso, ni No es siquiera es aceptado. aceptado una mamá que diga, ay, estoy que tiro este culicagao para lejos.
ni siquiera eso, ¿me entiendes? Y eso, yo que trabajo como con el tema de la maternidad, es una cosa que yo defiendo mucho y es como que usted lo puede decir, porque si lo deja adentro queda haciendo estragos, es peor. Y Ujú. eso no trauma a nadie, no me preocupe que es peor. Es peor que usted esté todo el tiempo pensando, este culicagao, qué pereza, no, no, no. Ay, tan lindo el niño, yo te amo. No, 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 es que los niños no son bobos. Los niños saben que Ajá. algo está pasando ahí y que hay una cosa ahí que no funciona. A decirle, pues sí, yo a veces me arrepiento, yo a veces, mi hija ha escuchado eso, uno está traumada. Como que, ay, pues sí, igual yo deseaba tener hijos desde siempre, pues o tener hija, que era otra cosa muy diferente. Pero sí como que a ratos me aburre y a ratos estoy como que me atranqué un poquito, sí. Y está perfecto, porque es que ella también supuestamente va a ser mamá y también es muy bueno que lo abra para eso. Y con el tema del Ujú. embarazo, lo que pasa es que el embarazo está, esa es de las partes que está más romantizada. Y Mm. pasa una cosa con las mujeres en embarazo y es que la mujer en embarazo es todo el centro de atención. Entonces yo Mm. embarazada soy todo el centro de atención. Cuando el bebé nace, y eso es una cosa que pasa y es una de las causas de la depresión postparto, cuando el Pasa, bebé nace, toda la atención se traslada al claro, bebé y claro, es total. atención literal. O sea, la mamá es un cero a la izquierda, es la mamá de, ya no Ujú. es una persona, o sea, ya no es un ser. Incluso con unas amigas que tuvieron hijo el año pasado, yo les regalaba una cosa a ellas, yo les regalé como pijamas, algo así. Entonces eran como, ay, gracias, eran súper agradecidas. Y yo les decía, porque parte de lo que yo viví fue eso. Yo no lo sentí tan horrible porque yo ya lo había leído, ya lo había estudiado, pero yo me di cuenta de eso y y me doy cuenta con la gente que veía. Y es la mamá se volvió un cero a la izquierda. Entonces, de ser el centro de atención cuando estoy embarazada, de ser lo más, paso a ser un cero a la izquierda, literal, y nadie ni me mira, ni pregunta todo el mundo pregunta por el bebé, todo el mundo, todo, mándame fotos del bebé y cómo está el bebé, y ella es nadie. Nadie pregunta cómo Ujú. está, nadie le Ujú. pregunta, mándame fotos tuyas, nadie. ¿Cómo estás? Ujú. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís? ¿En qué te ayudo? Wow, nadie dice eso. Ujú. Todo el mundo es el bebé. Entonces, Ujú. claro, es muy normal o muy Entendible. común, diría yo, y muy entendible que alguien quiera estar en embarazo y no tener el bebé. Además de que estando en embarazo, entre comillas, el trabajo es menos, porque es que el bebé se carga. Entonces yo no tengo que Sí, renunciar casi sí. a nada cuando estoy embarazada. En cambio, Ujú. cuando ya Ujú. tengo el bebé, sí implica otro montón de responsabilidades que son difíciles para las mamás. Y me parece un movimiento muy lindo que hay últimamente, en los últimos años, que es de desromantizar el cuento de la maternidad, de decir, Ujú. ay, no tan lindas, no, es que no es la propaganda de Huggies, no, no es eso, o sea, Ujú. esos son 30 segundos de un día completo de una mamá sin poder dormir, con los pechos ensangrentados, sin poder comer bien, con este montón de presiones encima, con su cuerpo que no es el mismo, que no puede volver a su trabajo, que de pronto su compañero no le ayuda. O sea, eso es un caos. Eso es un Ujú. caos. Incluso el parto como tal. Porque por Ujú. eso es que el embarazo es la parte linda. Ujú. El embarazo es la parte muy linda. Después del parto es donde cuadra el asunto. Porque una de las amigas que te decía, la que le di el regalo, me decía como, si me hubieran dicho cómo era el parto, yo hubiera hecho cesárea. O sea, Ujú. pues, Ujú. Ujú. no, esto es una cosa horrible. O sea, no, 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 no. Y lo decía más por el tema de cómo la trataron en el hospital, que eso también es otro Ok. asunto de todo el tema del maltrato ginecológico. Eso es una cosa súper bacana. A mí me encanta todo este movimiento que hay acerca de desromantizar la maternidad, de verla cruda como es, Ujú. porque cuando yo la veo cruda es que puedo entonces tomar la decisión consciente, ¿me Ujú. entendés? O Ujú. sea, yo Ujú. ahí sí puedo decir, ah, espérate, estos son este montón de cosas, ok, yo quiero o yo no Ujú. quiero, ¿cierto? Ujú. Pero poder, como la que estábamos diciendo antes de empezar el video, la decisión consciente, porque también se toma mucho desde el inconsciente. Entonces es cuando yo sepa, como sin que nadie sin que me escondan nada, yo de ahí ya poder decidir, ¿cierto? Porque es que en realidad todo se esconde. Entonces digamos que listo, estamos hablando de la primera parte, pero la segunda parte ya es la escuela, los piojos en la escuela, el olor a niño, que es una cosa que me parece súper charra, cuando mi hija llegaba de la escuela oliendo a niño, a niños. Y Ujú. yo decía, ¿y eso que mi hija es así toda?
espíritu toda pinchada y era como que era lo mínimo que podía oler. Cuando llegan a ser adolescentes, ahora hablaba con una hermana de crianza que también su hija está adolescente, entonces todo lo que implica a los hijos adolescentes y en la etapa en la que estoy yo, que es ya como los hijos Ujú, más adultos, que era lo que te decía la mujer, pero que también sigue estando ahí, ¿cierto? Porque el ujú, cuento es, ujú, entonces en realidad nunca se acaba, porque si yo pierdo a mis ujú. papás, mi mamá está ahí todavía Exacto. y yo todavía le consulto y toda, entonces es como que, o sea, en realidad, y yo me acuerdo que hace muchos años, un amigo mío, estando adolescente, yo no estudiaba psicología, ni siquiera nada, un día estábamos conversando y mi amigo me dice, ay, está antojado de un niño. Y yo no sé de dónde me salió a mí. Y yo como, antojado de un niño, es que el problema es que ese antojo dura toda la vida, mi amigo. Ajá, Ese es el ajá. problema de estar antojado de un niño. Entonces Ujú, como que, y yo se quedó mirándome como, pues era un decir, no era para una cosa tan trascendental. ujú, Y le quité como el, y ujú. súper teso porque años después él me decía, si vos vieras a mí como me quedó taladrando eso que vos me Claro, dijiste. esa Cada vez que frasecita yo tan pensaba en eso, inocente y tan indefensa, toda la profundidad que tiene ese comentario, porque ya te lo voy eso, a replicar cada desde vez la que yo pensaba sistémica. en eso, decía, no, verdad, que es que eso es para toda la vida, no, no, verdad, verdad, no, no, y lo descartaba, pero es que es verdad, entonces, y eso era muy común antes, ahora es como más común lo contrario, pero sí era muy común, digamos, en nuestra generación, ay, estoy antojada de un niño, estoy antojada, no, 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 lo que pasa es que eso Ujú, trae un montón, ujú, además es ujú, una ujú, vida ujú. que está bajo tu responsabilidad, en fin. Sí, lo que estás diciendo es súper, súper válido. Por aquí, bueno, tenemos dos comentarios de tu comentario anterior y es que por aquí se Cata Sepúlveda, que lo que vivió en el embarazo pensó que era el ego, de cuando ya luego creció el bebé, pues nació el bebé, pensó que era el ego de la embarazada. O sea, cuando empezó a sentir como toda esa desatención, entre comillas. Y dice también por aquí Benja, los medios lo pintan como algo angelical. Bueno, por aquí nos dice Lisa, el tema es que para uno decidir ser mamá o no, en mi percepción, toca ver el contexto completo. Exacto, es toda una vida. Bienvenida a Villalobos, Diana. Bueno, sí, exacto, mira, desde la sistémica, porque vos lo decís, claro, es que es toda, o sea, la profundidad de esa frase es como, ven, es que eso no es un antojo, eso no es tan olímpico, y muchas veces se hace de manera olímpica. Entonces ahí entra esa parte sistémica. ¿Desde qué lugar? Siempre lo decimos en todas las charlas. ¿Desde qué lugar estoy parada yo? Soy parada desde el lugar de un adulto, una adulta, una mamá, un papá, soy parada desde un hijo o una hija que quiere traer a otro, una hija o una persona herida que quiere atraer al otro a llenar vacíos, porque eso sí que pasa así, o sea, pasa así, el yo quiero tener un hijo, una hija, porque entonces ahí tengo una motivación de vida, ahí tengo una razón de seguir viviendo. Imagínate el peso y la carga, que es algo que nosotros discutimos mucho en el tema de constelaciones y el tema sistémico de la carga familiar o de la carga de vida, cuando tú quieres y decides y eliges tener un hijo, porque entonces eso ya le va a dar sentido a tu vida, le va a dar razón de ser a tu vida, y está bien, no es que O a la estemos pareja. criticando, o a la pareja, eso es otra cosa, mantener unida la pareja, es que entonces así vamos a lograr, digamos, a que la relación no se acabe, y eso es un peso demasiado grande. Ojo, no Eso es que estemos. es súper común. La pareja está en crisis y tengamos un hijo. Exacto, exacto, porque claro, eso entre comillas es como, venga que nos volvemos a mirar, pero el punto es que ese no es desde el lugar de la mujer y del hombre en el lugar del adulto. Entonces, muy importante es comprender cuál es la razón por la cual o desde qué lugar es que yo estoy deseando tener ese hijo o esa hija, porque realmente ahí estoy llenando vacíos, ahí estoy cargando a un hijo o una hija que nace y de verdad siente como que como el peso de que si yo no lo hago bien, entonces mi mamá va a estar mal, y empiezan a generar todas las lealtades de tratar de salvar a su madre, porque realmente eso fue lo que hizo inclusive desde el nacimiento, lo que hizo fue salvar la relación de pareja, salvar a la mamá, o sea, mira que es que traer a un hijo poniéndole la carga de que con eso entonces la relación de pareja vuelve a funcionar, realmente de entrada ya yo le estoy poniendo la carga de eso. O cuando yo elijo tener el hijo a costa, lo que sea, porque es que yo tengo toda la economía, yo no necesito a ningún hombre para que esté ahí. Entonces, de entrada ya ese hijo le estoy limitando su acceso al masculino y al paterno de su sistema, o sea, desde su concepción, y eso es una decisión que tiene que ser responsable, o sea, eso es una decisión que
desde mi percepción es un poco egoísta, cuando tú simplemente dices, es que yo tengo todos los elementos económicos, yo soy autosuficiente y soy capaz de traer un hijo. Obviamente todo el mundo es libre, todas las mujeres y los hombres son libres de elegir cómo y de qué manera. Lo que nosotros estamos conversando aquí es, bueno, ven, miremoslo conscientemente, miremos lo que hay en todo el contexto, como decían ahorita, miremos desde qué lugar incluso, porque lo que habló María Alejandra al principio, muchas veces incluso el deseo no está de tener un hijo, porque estamos involucrados en roles de mamá de mi pareja o de papá de mi pareja, donde yo estoy tan involucrada en ese rol de mamá o de papá que sinceramente un hijo es una carga más y no quiero estar en ese rol. No se ve la relación de pareja equilibrada de adultos donde los dos están creciendo, donde los dos están dando. En estos días yo escuchaba tu live que tuviste con Francisco, de lo masculino y lo femenino y de esos roles de pareja con los hijos y con todo lo que ha implicado en un sistema familiar y cómo los dos se soportan y se ayudan y el uno se da y el otro se da y los roles se tienen que, digamos que nutrir de ambos lugares, de ambas maneras. Pero cuando estamos ubicados en ese rol de mamá o de papá, en la relación de pareja, es decir, cuando yo soy mamá y mi esposo puede estar en el rol de hijo y yo realmente cumplo ese rol y se cumple pues como esa relación padre-hijo, madre-hija, muchas veces inclusive no está el deseo de tener otro hijo más. Pues, ¿por qué no? Porque es una carga más. Me comprendo, no está ese respaldo, no está ese apoyo masculino desde el rol de hombre. Otra cosa que trabajamos con embarazadas y con personas con recién tenido los bebés, porque las mamás tenemos o tienen la tendencia de, no, es que mi esposo no lo va a hacer tan bien como yo sé que lo voy a hacer yo como mamá, o sea, no, es que si yo le dejo al hijo, entonces yo cómo empodero a un hombre en ese rol de papá, no existe otra forma que entregando ese hijo y permitiéndole a mi hijo también que tenga acceso a su padre, a lo paterno. Entonces, ¿cómo yo cuando voy a decidir ser mamá soy consciente de que no puedo cumplir los dos roles? Es imposible, no puedo, por más que hayan temas que digan, no, es que yo fui papá y mamá en la vida porque yo lo crié sola o lo que sea, nunca va a cumplirse ni va a compensarse todo el beneficio, toda la información que puede llegar del sistema paterno y materno cuando yo no le permito acceder a mi hijo y empoderar también ese padre en su rol de padre y en su rol de hombre. Ojo, no estamos hablando, porque sería desviarnos del caso, que es que mi papá y el esposo me abandonó, el novio me abandonó, eso ya sería pues como otros casos. Estamos hablando en el contexto de ser mamá, cómo es ser mamá, cómo es el rol, porque ahorita cuando estabas describiendo lo de la mujer, cómo se cansa luego del embarazo, todo lo que ocurre después de cómo ese rol puede ser apoyado por el padre, pero entonces la pregunta es que yo le permito, porque es que muchas veces en la consulta es como, no, es que yo no me siento respaldada o yo no me siento apoyada, ven, pero ¿qué tanto confías cuando él se va con el hijo sola? ¿O qué tanto confías cuando, o sea, realmente crees y le estás dando el empoderamiento a él o realmente le estás diciendo, no, es que esto no se hace así, esto no se hace así, es que tú no sabes? Entonces, observar todo ese rol cuando yo estoy en el rol de mujer adulta, entonces eso permite que el otro esté en el rol de hombre adulto y que los dos nos podamos apoyar desde esos dos roles. Sí, sí, yo siento que el asunto es como poder tomar la decisión consciente. Siento que es una cosa que vamos a repetir durante todo el en vivo, poder saber que ahora estamos, como decíamos ahorita, mucho más con la capacidad de elegir, ¿cierto? Con la capacidad de elegir tener hijos o no. Y eso es como una ventaja que hay que tomarla, ¿cierto? Porque lo que estaba diciendo, de pronto las abuelas no lo tuvieron, mi mamá de pronto no tanto, de pronto yo un poquito, fue un poquito más inconsciente. Las de ahora, como tú lo decías, pareciera que sí, pero en realidad también hay una presión, porque la presión sigue siendo, y lo vemos en internet todo el tiempo con el montón de memes, sobre todo en diciembre, que es como, ay, ya me van a preguntar que los hijos para cuándo, pero es porque no he tenido hijos. Y es como, qué pereza estar con las tías porque siempre me van a preguntar, ¿cierto? Entonces sigue siendo un tema que las familias piden, ¿cierto? Que las familias le piden a los novios, a los casados, como que, y sigue siendo lo mismo, como que el hijo fuera la resolución de todo y como que fuera sí, el salvador, el que todo lo va a organizar, cuando en realidad no es así,
¿cierto? Ujú. Digamos que lo que pasa es que en la sociedad completa, ese asunto del hijo tiene un lugar y ese lugar del hijo es lo que tiene que empezar a cambiar, ¿cierto? Tiene que empezar a cambiar el asunto de que somos las que lo decidimos, o sea, que tenemos la opción de decidirlo. Tanto papá como mamá puede decidir no tener hijos, nos podemos juntar como pareja y también tenemos la opción de no tener hijos, no es nuestro mandato, porque también por ahí entra muchísimo la religión, para poder darlo como mandato, ¿cierto? Como de que si usted no tiene hijos, entonces no está cumpliendo en realidad como con su Ujú. rol dentro, como familia, dentro de una sociedad. Entonces poder también como vernos como individuos y también tomar la responsabilidad, porque es que el asunto es que cada elección tiene una responsabilidad. Ujú. Entonces, tener la Cada capacidad decisión. de elegir implica que yo tenga y asuma la responsabilidad de mi elección. Ve, espérate que te voy a tomar esa frase porque Dani nos hace un comentario que es súper poderoso y es cómo manejar esa parte de hijos en pareja cuando uno de los dos tiene el deseo y el otro no, sin sentir que uno de los dos se sacrifica o le da culpa. Entonces, mira lo que acabaste de decir, la frase que dijiste fue, hay una decisión, hay una elección que se toma y mirar cuáles son las consecuencias de esa elección y de esa decisión. ¿Qué pasa desde la sistémica cuando uno de los dos va a tener un hijo y el otro no? O uno de los dos quiere y el otro no. Siempre lo hablamos acá en nuestras charlas y es, ¿cuáles son los contratos que usted hace desde el principio con su pareja? O sea, con su pareja usted pone los puntos sobre las sillas y usted dice, yo quiero definitivamente tener un hijo o yo no quiero definitivamente tener un hijo o yo no estoy seguro todavía o no estoy segura todavía si quiero realmente tener un hijo o no. Entonces, mire esos tres escenarios. En la eventualidad de que uno de los dos esté completamente seguro de que no quiere tener un hijo y otro esté completamente seguro de que sí quiere tener un hijo, es muy importante ser conscientes y maduros y saber que ese solo causal es suficiente y tiene todo el peso para que la relación de pareja no continúe en un momento determinado. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, entre comillas, tendría por qué abandonar su deseo genuino de tener o no tener un hijo. Uh Es -huh, eso, uh -huh. que claro, al hecho de que uno de los dos ceda, ya entre comillas, está abandonando ese deseo genuino y hay que saber que cuando uno de los dos cede a ese deseo, entonces uno cede, o sea, uno de los dos cede, hay que entender que si cede es su propia decisión de haber cedido lo que se dio, no es como, es que yo cedí el deseo de no querer tener un hijo y tuve un hijo tuyo y mira cómo me pagas ahora, no importa, lo siento mucho, nada que hacer. Tú decidiste y elegiste ceder tu deseo y no es para sacar en cara luego cuando la persona, digamos, termine una relación o lo que sea, porque entonces eso sigue siendo lo que hablamos de las heridas infantiles, donde entonces yo lo hago por ti o para que no te vayas o para que no me abandones o para que no me dejes o etcétera, etcétera, se hace todo el panorama, me sacrifico y de ahí para allá, entonces se daña, pues se daña la relación porque no fue algo equilibrado y no fue algo genuino. El decir no, porque ella decía la frase como para no sentir culpa, entonces me imagino, ya me aclararás, Dani, y es si uno, así es, uno de los dos resulta sacrificado, y es que ese es el hecho no es que yo sacrifique ni el uno ni el otro, es decir, bueno, ¿cómo nos vamos hasta este momento juntos? Y si no, si yo cedo, soy consciente que yo estoy cediendo esa parte y que eso no me da derecho a ceder o a exigirle al otro, por ejemplo, que se quede o no se quede o lo que sea, no, fui yo la que tomé la decisión de elegir y además con toda la implicación y todas las consecuencias que vos hablabas ahorita, que es como el haber no querido ser mamá y resulta que lo hice por la pareja, entonces claro, viene todo el peso de lo que es ser una mamá y en un momento me voy a recriminar, no, es que yo no quería tener hijos, yo para qué tuve hijos, qué pereza, solo era lo que yo quería, entonces ahí está la decisión, la consecuencia del querer tener una pareja, o sea, del estar en la pareja, ¿cierto? Desde ese punto de vista hay que ser muy consciente de los contratos que hacemos, hasta qué punto estoy dispuesto a ceder o no, hasta qué punto estamos dispuestos a compartir o no, y entender incluso que si mi hombre es el que no quiere tener hijos, pero bueno, quedé yo en embarazo, entender que quizás él no quiera estar presente, porque en el fondo de su corazón no era un deseo genuino ser papá, por ejemplo. Entonces soy yo, dije a alguien que no puede y no quiere y no desea estar presente,
como papá, en el rol de papá. Lo peor que uno puede hacer, que eso totalmente es desde las implicaciones y desde los patrones, es como cuando yo me involucro con alguien pensando en la posibilidad o teniendo la esperanza de que la cosa va a cambiar, como cuando nos metemos en relación de pareja, que no es que yo me meto y él va a cambiar o va a dejar de ser así por mí. No, o sea, esos son Ujú, errores ujú, tras ujú. errores. Nadie tiene que, digamos, que cambiar por mí o porque yo quiero o deseo que sea así, no. Entonces, es mi elección y mi decisión decidir estar con esa persona, o sea, sabiendo que en cualquier momento esa persona simplemente pues no está porque no era su deseo genuino. Entonces, entender mucho desde dónde yo me estoy involucrando, preguntarme también qué hace que yo atraiga o que elija a un hombre Ujú. pues que en el fondo no quiere ser mamá o papá y yo sí quiero eso. Entonces, un poco es entender desde dónde yo elijo eso, si en el fondo es que yo tampoco quiero o si yo quiero, pero entonces con una consecuencia de que el hombre o la mujer no va a estar presente en esa decisión, por ejemplo. Es la madurez Y, de cómo nos vinculamos, sí. y que La hay madurez una de cosa cuándo. súper bacana con lo que estabas diciendo, y es como que eso era una cosa, como lo estamos diciendo, antes era una cosa obvia, entre comillas. Era obvio que entonces si yo me casaba con alguien o si me involucraba de una manera seria con alguien, eso implicaba hijos. Y era una cosa que antes, entre comillas, no tenía que negociar ni tenía que hablar. Uh -huh. Era como que, pues los papás de pronto sí lo hablaron, o yo no sé quiénes lo hablarían, o no, de pronto no. En este momento, en este momento, Eso se tiene que es hablar, sí. una cosa que se tiene que hablar, porque en este momento tenemos la posibilidad de elegir. Entonces yo no puedo suponer que si el otro me está proponiendo matrimonio o que si la otra quiere tener una relación en serio conmigo, ya eso implica que va a ser la mamá de mi hijo. Eso es una cosa que se tiene que hablar desde cuando estamos juntos, ¿ok? Uh Desde -huh. cuando estamos, no sé, las primeras citas, los acuerdos que hacemos desde el principio, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y poder respetar eso, una cosa de lo que decías. Si después de mucho tiempo de relación eso no se habló y se está hablando en este momento 2, 3, 4, 5 años de una relación y en realidad nos damos cuenta que no nos estamos entendiendo en eso es causal para terminar la relación. O sea, yo no puedo seguir ahí. Porque aparte de lo que decía Joana, con todo ese asunto de, bueno, entonces yo me voy a meter con alguien y lo voy a hacer, y entonces el deseo genuino, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, todo el tiempo hemos hablado que todo eso tiene repercusiones en el niño o en Uh la -huh. niña. Uh -huh. Entonces Uh usted -huh. puede decir, no, no importa, hágale. Bueno, Uh ahí -huh. miramos a ver cómo nos vamos, miramos a ver cómo nos vamos. Es una vida, Uh -huh. es una Uh -huh. vida que usted se va a tirar por no quedarse sola, por no quedarse solo. Uh ¿Ok? -huh. Y que eventualmente esa vaina se rompe, Uh esa -huh. vaina se rompe. Y va con las repercusiones que eso va a tener en el niño o en la niña. Que después, entonces le va a tocar ir al psicólogo, le va a tocar hacer mil cosas y mil traumas, precisamente porque viene de un hogar en el que o no fue deseado completamente o solamente por una de las partes. En fin, ya las dos sabemos como todos las Las consecuencias que eso implicaciones trae. de las Exacto. implicaciones Entonces, sistémicas. como poder como hablarlo muy claro, poder tenerlo muy claro, poder negociarlo de la manera más consciente posible, porque también lo que pasa la mayoría del tiempo es que se vuelve inconsciente y se vuelve un tira y afloje en la, o una cosita por ahí suavecita en la relación, ¿cierto? Entonces, lo que estás diciendo, no, entonces yo tuve el hijo, pero es que yo tengo una pareja amiga que es así, ¿cómo es que el que te digo será él? Entonces Todo el cárguela tiempo porque es que usted está, la quiso todo el mundo está, todo el siempre tiempo, sacando la frase. todo el tiempo, todo el Cara, tiempo. Y como que segundo hijo, no, mi hijo, ni a bala. Le tuve esta porque era la único, pero
la tiene, no sé qué. O también la pareja como que ella sí quería tener hijos, él no, en realidad eso nunca se habló, nunca, nunca, nunca se habló, pero llevaban como 5 años de relación, ya conviviendo, todo el tema, y esta mujer pues ya quería tener hijos, y este hombre no. Entonces la relación se daña, la Claro, relación se daña, pues la claro. relación se termina. ¿Por qué? Porque es que usted no quería tener hijos. Sí, pues yo te lo dije, supuestamente, y empieza la recriminación de no, tú nunca me dijiste, no, todo el tiempo me pusiste a esperar, no sé qué, y eso se vuelve una Ajá. cosa horrible. Entonces el cuento, eso hay que hablarlo, y lo hemos como también predicado mucho, las cosas conversaditas, acordadas, entre todos, ¿cierto? Porque la idea es poder tener eso ahí y, y también observar como el efecto que tiene la presión, sobre todo en las mujeres, porque es que en los hombres también está la presión, pero digamos que en la mujer es más como, bueno, ¿y su hijo para cuándo? ¿Y su hijo para cuándo? Como la canción de Jennifer López, que el anillo para cuándo, pero como el niño para cuándo, pues, haga de cuenta como la canción. Ujú. Entonces también observar mucho qué es lo que en realidad eso despierta, porque vuelvo e insisto, es una vida, no es un capricho, no es un antojo, es una vida y me va a costar a mí, entre comillas, mi vida también. Entonces, poder esto nos va a dar como orientaciones cuando nos escuchamos las presiones de la gente, como el chiste ese, cuando vemos a todos los amigos con hijos ya, y entonces yo me siento como que no. En estos días, mi pareja es un hombre que había decidido no tener hijos, eso fue una cosa maravillosa, una decisión como muy, porque él ha sido muy consecuente con su decisión, pero a veces me decía como, a veces me dice como, me siento súper aislado, porque todos mis amigos en este momento pues tienen hijos, entonces nos reunimos con sus amigos y es hablar de los hijos, entonces decía Ujú, como, ujú, entonces me siento como que no tengo tema, pues entonces como que me siento aislado, pero es que un hijo no es un tema, ujú, y me parece muy consecuente eso, que él también sea capaz de verlo, pero que también sea capaz de decir, esto es un capricho y esto no es una razón para tener un hijo. Tener tema de qué ujú, hablar. ujú. Ah, no, Y total. esa, O sea, y tener un hijo esa, por tener con qué hablar, ¿no? pero esa es una decisión que muchas mujeres también toman. Ujú, ujú. Los Mira, hombres de pronto no tanto, pero las esa se mujeres sí pega con... como que esta es la moda o esto es lo que le pasa a las mujeres en esta época. Ujú, Entonces ya hay que ujú, tener hijos. ujú, ujú. Sí, 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 entiendo. Y por ejemplo, de hecho aquí Dani nos hace otro comentario y es personas que dicen que tener hijos por no estar solos en la vejez, total, de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es la razón? O sea, la razón y la carga que le está poniendo, o porque es que cuando estén grandes ya ellos me van a mantener, o porque todo ese conjunto de razones que es como el por qué tener, las razones del por qué tener un hijo. Entonces, no estamos diciendo que sea malo o que sea bueno, simplemente estamos diciendo, seamos conscientes del lugar desde donde yo tomé la decisión de ser mamá o no. Por aquí nos dijo otra compañera, otra persona que ella decía, dijo, a ver, por aquí Lisa, dijo, para mí tener un hijo es asumir sí o sí mi crecimiento interno. Ajá. Entonces eso es una, digamos que inevitablemente estar en el lugar consciente de lo que va a implicar, porque incluso vos lo sabes más que yo, el niño incluso llega a la vida y muchos hemos escuchado como llega un maestro porque te va a sacar facetas completamente ocultas que tú no tienes. De hecho, una de las razones por las que algunas personas no quieren tener hijos es porque definitivamente tener un hijo te asienta, te puede asentar mucho, te puede poner mucho en ese lugar de mamá y de pronto de responsabilidad y de pronto De mucha adulto. de adulto, exacto, de adulto, y hay gente que no está parada en el lugar del adulto y quiere seguir parado en el lugar del adolescente o la adolescente eterna. Entonces, como no, yo no me voy a responsabilizar de nadie, no me voy a dañar la vida, y esa es otra de las razones. Volvemos a decir, no es que esté malo o bueno, solo que es entender desde dónde yo estoy analizando y observando y tomando mis decisiones. Cuando ella dice eso del tema de la vejez o de todo ese conjunto de razones, yo estaba diciendo que el hijo te pone en ese lugar del adulto, pero al mismo tiempo te confronta, y lo he visto mucho en las parejas, perdón, en las parejas, no en las consultas,
Cómo a veces incluso el niño te saca tu niño interno, o sea, tu niño, porque es como tu niño y tu niño interno ahí en conflicto con ese hijo, porque te saca el enojo, la ira o en fin, mil cosas. Y es como observar qué tan bonito, porque es como una ruleta de todos los roles en el mismo, digamos, en la misma experiencia de madre o hijo o hija. Entonces, sí, de alguna manera también es una oportunidad, digamos, de verse uno en esos diferentes roles, pero es muy importante tener la, digamos, la conciencia de, ok, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es mi pareja? ¿Cuál es la historia familiar? Y yo también desde qué lugar estoy tomando esta decisión, porque desde ahí todo eso se va a mover y por eso nos pegamos a la frase que dijo Lisa, que era como inevitablemente va a necesitar un crecimiento interno, y si no hay un crecimiento interno maduro de la persona, de un papá o de una mamá, se empiezan a generar conflictos con los hijos, entonces empieza a haber competencia con los hijos, o sea, la hija que compite con su mamá, etcétera, empiezan a haber conflictos, y el conflicto ya de entrada es porque algo no está funcionando, algo no está fluido, y porque el sistema no está en los roles y en los lugares que cada miembro debería estar. Desde que haya conflicto, de entrada hay un desorden en los roles y en los lugares del sistema familiar. Por aquí otra persona nos dice mandatos heredados serían, no, los mandatos heredados, no, claro, o sea, herencia, historia familiar, árbol genealógico y todo eso siempre va a entrar en estos sistemas para observar cuál fue el mandato, quiénes eran bien vistas en la familia, las que eran bien vistas, las que tenían hijos, las que no, o por ejemplo lo contrario, tengo el caso de alguien en Medellín que era cinco mujeres y eran tres hombres, las cinco mujeres fueron hasta el altar y no sé, o sea, fueron ellas y los maridos las dejaron en el altar, o sea, no llegaron al altar, no pudieron tener hijos nunca, por ejemplo, y era como ese mandato de quién o de dónde venía, que había como esa deshonra a la mujer y no hubo como esa honra, porque acuérdate que el matrimonio antes era como la llevaron al altar, la honra, entonces lo que significaba en el sistema pues esa historia, eso siempre va a tener un espacio en estos análisis que hacemos. Y por aquí Cata Sepúlveda nos dice, conozco un trío de mejores amigas que tuvieron sus hijos casi al mismo tiempo y ahora se sacan fotos ellas cuatro con sus cuatro hijos. Esa es, claro, esa es La la moda. cuatro en un trío. Entonces, la moda, claro, la moda. Y no, yo estoy viendo por ahí otra moda que es como ya los hijos mayores, como las mamás mayores de 40, que ya en embarazo y que, no sé, estoy viendo como muy frecuentemente. Sí. Como el segundo hijo, del segundo matrimonio, y entonces ya la mujer más de 40. Ahí hay una cosa importante, y es, también la hemos dicho muchas veces, no estamos sanas del todo, no estamos perfectas. Entonces la decisión que vayamos a tomar muy seguramente va a estar supeditada o va a estar unida o atada a alguna de esas cosas que hemos dicho. Lo importante es que yo la conozca o que a través del tiempo me dé cuenta. ¿Okay? Y la integre y que acepte que eso pasó de esa manera. Digamos que en mi experiencia personal, entonces yo desde que tenía 11 años decía, lo que estabas tú diciendo ahorita, y es, yo voy a tener un hijo con o sin papá. Esa era una frase que yo decía. A los 11 años no había todavía pues bebés probeta ni nada por el estilo, pero yo sí sabía que quería tener un hijo con o sin papá, ¿cierto? Pero que yo quería tener un hijo. Y eso estaba súper claro para mí. ¿Cierto? ¿De dónde venía? Me imagino que de mi mamá, porque a la misma edad mi mamá me tenía a mí. Okay. A los 11 años. A la misma edad que tú tuviste, a la misma edad que tú tuviste. A la misma edad que yo tuve a mi hija. El cuento es como poder comprender eso, poder comprender, ok, de ahí viene. Y el otro asunto es que yo me di cuenta de eso, bueno, hay otro que también está muy claro y a mí me gusta mucho contarlo porque es que, digamos que también me sorprendió a mí y me sorprendió a mucha gente porque es como que yo tengo a mi hija, una de las razones para haber tenido a mi hija es el asunto de atar a su papá. Una cosa que psicóloga, feminista, yo no sé qué, hija de una feminista, por allá a las 3500 un día de honestidad conmigo misma. Yo digo, madre, esta fue mi última carta. Mi última carta fue quedar embarazada y mi último, no es, o sea, sí para que él se quedara conmigo, claro, para que la relación funcionara. Esa fue mi última carta, la última carta que yo me jugué en la relación. Después de la relación se acaba. Pero digamos que esa fue mi última carta. Entonces es como que eso está muy metido en el corazón de las mujeres, en la creencia de las mujeres. Y en la medida en que lo pongamos ahí,
que lo podamos conversar, es que lo vamos a poder transformar. Porque sí funciona, entre comillas, o sea, un hombre sí se siente más comprometido, sí quedas unida de por vida, claro que sí. El cuento es de qué manera quieres quedar unida, de qué manera quieres quedar unida. Y el otro punto que me di cuenta yo de que quería ser mamá o de que funciona este asunto de ser mamá es el asunto de la presión social. Porque entonces yo nunca pensé que la tenía como tan clara o que tenía tanta presión social o que me estaba haciendo como tanto efecto, sino después de que me separé y después de que ya mi hija estaba grande, que yo sentí que podía hacer como lo que me diera la gana. Porque era como que ya tuve un hijo chulo, ya, a mí nadie me tiene por qué joder. Ya, lo cumplí. Qué creencia, pero esa que es una creencia. Puedo hacer lo que me dé la gana. Ya yo cumplí, ya yo tuve un hijo, ya no soy solterona, porque esa también era mi creencia, no quería quedar solterona. Solterona es la que no se ha casado y no tiene hijos. Ya no soy solterona, me casé, me separé, tuve una hija, ahí está la evidencia de que quedé casada, ya cumplí con la sociedad, chao. A mí que no me jodan más. Entonces, yo nunca voy a desear tener un hijo con el deseo perfecto, como el que decía ahorita la compañera, no, el deseo de crecer. Sí, y puede que sí. Lo importante es que yo observe este montón de deseos y como les estoy diciendo, puede que yo me dé cuenta después de que tuve la hija, después de que tuve el hijo, y que yo acepte a esa parte de mí que tomó esa decisión de esa manera. Okay. Como también puede que yo tome la decisión de no tener hijos porque estoy muerta de miedo, por ejemplo. Y yo pueda decir, ok, abrazo a esa mujer dentro de mí que está muerta de miedo, que no quiere tener hijos, y punto. Pero no es como la super decisión, super madura, de entonces yo tengo muy claro. Sí, pero o sea, no siempre van a haber implicaciones. Tan parafernalia. Sí, siempre van a haber implicaciones. Siempre. Por más que sea perfecto, nosotros sabemos, en consultas llegan la gente como, yo soy la suficiente buena mamá, hago un 100%, pero no soy suficiente para hacer todo eso. Entonces, siempre van a haber patrones, siempre van a haber identificaciones. Nosotros llegamos desde un lugar, por ejemplo, en mi caso es que mi tendencia, yo lo he dicho mucho en varias lives, y es como mi tendencia es a irme, o sea, mi tendencia es a estar sola, no estar en pareja, pero me ponen siempre en pareja, o sea, yo siempre he tenido parejas, como para mí lo más fácil sería estar sola, irme y no tener que ver como con nadie. Y antes mi gran, digamos, desafío es el mantener la pareja, el saber que el hijo va a vincularme, entonces como todo eso, y entender que si ese es mi desafío, cuál es el desafío y qué puede significar eso, y cuando yo vaya a tomar la decisión, pues obviamente estoy parada en confrontación no negativa, sino como más bien en observación de qué representa para mí lo que significa este tema de la maternidad y lo que significa el tema de pareja y todo lo que hay ahí, porque yo tengo una historia diferente a la historia de la otra, que es todo lo contrario, es la historia de apego. Entonces, yo tengo el hijo, tengo la pareja por el miedo a la soledad, por el miedo al abandono, por el miedo a entonces, claro, las historias son súper diferentes. Aquí a último momentico nos escribieron varios comentarios. Sí, porque ya me va a acabar el tiempo. Me da susto de que nos corten como el otro día. Lisa dice, pucha, ¿cómo diferenciar el deseo genuino con el linaje femenino que traemos? Realizo todos los mandatos, a mí me sucedió con el desarrollo profesional. Hola, ¿qué puede pasar con ese hijo o esa hija? ¿Cuál será? ¿Qué puede sentir en su vida? ¿Cuál será? ¿Cuál será el ejemplo de con ese hijo o esa hija? Dijimos como de que entonces uno quiere y el otro no. Me imagino que será. Bueno, y aquí dice, aparte porque aún una tenga claro que no quiere tener hijos, habrá momentos en los que por alguna razón se mete la duda. Ah, no, total. Y de hecho hay momentos en que la cosa cambia. O sea, es que eso no es, digamos, una sola verdad. Hay momentos y hay muchas historias. De hecho, una compañera nos contaba ahorita, como durante mucho tiempo no quise y de un momento a otro llegó ese deseo, llegó esa cosa y lo sentí. ¿Y cómo voy a saber yo que es genuino? Parte de que sea genuino es, pase lo que pase, si estoy sola, si no estoy sola, si estoy acompañada con mi pareja o no, si estoy con mi hijo o no, voy a sentir una tranquilidad genuina, precisamente. La tranquilidad, siempre lo hablamos, es una de las claves donde yo digo, sea la decisión que tomes, lo que te deje tranquilo, lo más cercano a lo que es genuino. O sea, pase lo que pase, la circunstancia que haya,
si hay una paz, si hay una tranquilidad, si tú te sientes coherente como con lo que estás haciendo, si sientes que eso te energiza, que no te quita la energía, sino todo lo contrario, que te energiza, a pesar de las dificultades, a pesar de los patrones, a pesar de que no puedes controlar los patrones del otro, porque además vas a estar como mamá, pero va a llegar una pareja con un montón de patrones que ya le hemos hablado, de lealtades y historia familiar, no puedes controlar eso, por más que tú sepas, no, es que mi hijo no puede ver eso, olvídate, eso ya está involucrado en la decisión desde haber elegido pues a la pareja, al hombre, entonces todo eso va a estar ahí. Si en medio de eso todavía está esa motivación y ese impulso de vida, ay, es que mira, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo live porque no hablé del impulso de vida, de cómo utilizar la energía de creación desde lo sistémico en si no tienes un hijo, entonces cómo utilizar esa energía en la vida, porque definitivamente el tema es, si hay muchos proyectos que se desarrollan en quienes no tienen hijos, cómo tomar toda esa energía de creación, toda esa energía de fecundación en proyectos personales donde se pueda poner al servicio de la vida. Y eso de alguna manera incluso funciona cuando a un proyecto tú le pones un plazo de 9 meses, por ejemplo. Tú dices, listo, voy a hacer este proyecto y en 9 meses nace este proyecto, o sea, nace esta idea o nace, y eso funciona también como parte de la gestación de, pues, ser mamá de hijos que representan proyectos o que representan otro tipo de realizaciones, por decirlo así. Bueno, eso sería otro tema, yo creo que se nos fue el tiempo Sí, ya. antes de que Gonzo nos corte Dale, Instagram. envío, por favor. Bueno, sí. Déjenos saber, mándenos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, que cuando se amarra, que cuando se tiene un hijo para amarrar a la pareja, ¿qué puede pasar con ese hijo? Ah, bueno, nos va a tocar trabajar eso en otro live, porque sí. Sí, porque no hay cómo. Bueno, un abrazo súper grande. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Buenas noches Nos a vemos todos. en un mes. Nos vemos el otro. Que sí, por favor. Bueno, chao, chao.